Es momento de comenzar a ver el proceso de establecimiento de plantaciones, toda vez de que ya hemos seleccionado la especie adecuada, hemos preparado correctamente el terreno y hemos producido además la planta necesaria para poder iniciar nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a resolver ahora es cómo debo de plantar, qué criterios debo de tomar en cuenta antes de comenzar a plantar para que mi sobrevivencia o supervivencia sea la adecuada dentro de mi proyecto de plantaciones. Comencemos. El objetivo del establecimiento de plantaciones forestales comerciales es conocer y manejar cuáles son aquellos criterios que nos ayudan a aumentar las posibilidades de éxito de establecimiento de la plántula forestal una vez que se tiene ya dentro del terreno y donde va a ser su desarrollo final a lo largo de los próximos años, entendiéndose como éxito, obviamente, pues las posibilidades o probabilidades de supervivencia más elevadas, que normalmente superan en condiciones normales de plantaciones un 90-95% e incluso se busca que este porcentaje trate de ser cercano al 100%. En plantaciones operativas comerciales, este estándar varía dependiendo de la experiencia de las plantaciones y de su tecnología. En algunas tienen estándares muy altos que incluso alcanzan hasta el 98% de sobrevivencia. Tal vez la pregunta más común al momento de empezar un proyecto de plantaciones forestales comerciales es contestar cuándo debo plantar o en qué momento es adecuado plantar. Para ello debemos de tener nosotros conocimiento de las variables climatológicas del lugar en específico, ya sea que las consultemos vía datos oficiales, es decir, bajo sistemas climatológicos de la región, que normalmente nos reportan este tipo de información, para poder nosotros tomar este tipo de decisiones. De lo contrario, vamos a tener que estar monitoreando de forma regular con estaciones meteorológicas, ya sea portátiles o estáticas dentro de la plantación, para poder conocer cuáles son estas variables y nosotros poder tomar las mejores decisiones. Dentro de la información que debemos de conocer dentro de nuestro lugar objetivo de plantación, es decir, después de haber realizado todas las labores de preparación, pues lo que debo de conocer del lugar es cuándo llueve, cuánto llueve y cuánto se evapora, así como las temperaturas. Lo que yo debo de buscar es cuál es la precipitación promedio mensual, cuál es la transpiración o evapotranspiración promedio mensual y cuál es la temperatura promedio máxima y mínima mensual. Como lo estamos viendo en la diapositiva, nosotros tenemos toda esta información del sitio objetivo donde vamos a plantar. Normalmente, en algunas condiciones, la lluvia se concentra en cierta época del año. En algunas otras, tenemos dos temporadas de lluvia, que se le conoce como el canicular. Es decir, entre las dos temporadas tenemos una pequeña época de sequía llamada canícula, donde pues no es adecuado establecer plantaciones. Normalmente, este proceso donde tenemos la canícula comienza con una época óptima para plantar alrededor de marzo o abril, todo dependerá del lugar, que es cuando tenemos el inicio de la temporada de lluvias, que es cuando empezamos a ver el aumento en la precipitación mensual. En algunos casos se ve todavía no como pico, es decir, podemos empezar a tener un aumento en la precipitación. Esto significa que va a estar muy pegado a las últimas semanas o a la última semana del mes. Cuando de plano se comporta como un pico total, significa que comienza entre la primera semana o segunda semana la precipitación. Y entonces es ahí donde debemos de decidir comenzar el establecimiento de plantaciones. Es decir, como tenemos aquí en la imagen, aquí vemos marzo con una precipitación de 160 mililitros mensuales. Es decir, ahí es donde tenemos la época central de plantación. Quiere decir que al ser un pico mayor, yo debo de estar preparado para plantar entre la semana 1 o 2 de marzo. Es decir, toda la preparación del terreno tuvo que haberse dado entre los meses de enero, febrero e incluso un poco antes. Y la producción de planta debe de estar programada
para poder iniciar su abasto a partir del mes de marzo, en la primera o segunda semana. Es aquí donde nosotros hemos decidido precisamente con estos datos poder determinar en qué momento vamos a establecer y vamos a llevar la plántula a campo. Si se fijan también, ahí empezamos a ver un descenso drástico a partir del mes de junio e incluso la transpiración es mayor que la precipitación. Nos dice entonces que el terreno va a comenzar a desecar. Entonces nosotros debemos procurar establecer la plántula entre los meses de marzo a mayo, es decir, marzo, abril y mayo van a ser los meses adecuados para poder establecer nuestra plantación y que además tenga la dotación adecuada de agua para poder desarrollar todo lo que necesita la planta. En los meses de junio y julio, que se ven los meses un poco más complicados, es decir, la transpiración es mayor que la precipitación, pues son meses donde no es adecuado establecer la plantación. Entonces vamos a dejar un momento de pausa para poder esperar la otra temporada de lluvia, es decir, estamos en el canicular. Nosotros vemos rápidamente el aumento otra vez en agosto. En agosto puede que tengamos una posibilidad de establecer lluvias entre agosto y septiembre para prepararnos a la última tanda de lluvias que es en octubre. Sin embargo, cuando tenemos nosotros el canicular, siempre es adecuado tratar de establecer en la primera temporada de plantación y no esperar tanto a, a la segunda semana, a la segunda temporada, ya que esto nos va a causar un desabasto de agua en la planta. Y hay estudios que confirman que la planta que no es establecida durante la primera etapa de plantación, es decir, en la temporada de marzo a mayo, va a tener un retraso en el crecimiento porque no recibió la suficiente cantidad de agua para iniciar un desarrollo adecuado. Entonces, en la medida de lo posible, se busca que la plantación sea establecida en marzo a mayo de acuerdo con estos datos que tenemos. Es decir, siempre vamos a buscar establecer en la primera temporada de lluvias, no en la segunda cuando existe el canicular. En algunas otras situaciones vamos a tener concentración de lluvias y bueno, una vez que empieza la temporada hay que aprovechar tratar de ponerla durante el inicio de la temporada y no a finales de la temporada, debido a que no va a tener la suficiente agua para un desarrollo adecuado. Es decir, si nosotros tenemos como inicio de plantación marzo, nosotros debemos de tener como objetivo entonces marzo-abril para que también tengamos las lluvias de mayo y pueda nuestra planta desarrollar de forma adecuada. Y si llegásemos a tener nosotros algún tipo de necesidad, por ejemplo, de replante, bueno, podríamos establecerla pasando el canicular si es que ya la plantación la establecimos fuera de la temporada. En caso contrario, bueno, se puede pensar también en una cuestión de riego de auxilio o algún otro sistema que pueda apoyar a la planta a darle la cantidad de agua necesaria. Sin embargo, siempre lo que se debe de procurar es tener suficiente disponibilidad de agua en el primer año. Por tanto, siempre debemos de dar prioridad al inicio de la temporada de lluvias. Y es lo que debemos de conocer precisamente con nuestras cartas climatológicas para conocer y prepararnos para el establecimiento. Operativamente, es difícil predecir cuándo empezarán las lluvias, sin embargo, la plántula debe de estar lista para poder salir a campo en esta temporada. Estamos hablando en que es una semana o semana 2 en el caso concreto de esta hoja climatológica. Entonces, si nosotros no salimos a tiempo, pues vamos a tener retrasos hidrológicos. Pero ¿cuándo salir a tiempo? Esa es la pregunta tal vez más delicada al momento que estamos en operación. Esta pregunta es fácil de resolver. Normalmente en la operación se busca que haya 1 o 2 días de lluvia intensa consecutivos. Esto con el fin de que la transpiración o la evapotranspiración no sea excesiva al momento de establecer la plántula, porque a veces llegan ciertas lluvias pero no mojan lo suficiente, deja de llover 1 o 2 días y termina otra vez seco el terreno. Entonces ahí lo que buscamos es que haya 2 lluvias intensas y entonces ahora sí en la tercera o pasadas estas dos, si hay incluso un poco de retraso entre 1 o 2 días entre la siguiente lluvia, no importa porque el terreno tiene suficiente humedad para poder recibir la planta y en los pocos días va a empezar a llover de nuevo. Entonces, el criterio operativo es 2 lluvias intensas que nosotros la vamos a medir precisamente con las estaciones meteorológicas portátiles que nosotros tenemos de monitoreo.
o bien simplemente con el registro pluvial que nosotros tenemos siempre en las bases operativas o cercanas al área de establecimiento de la plantación. Entonces, estos criterios nos ayudan a nosotros a asegurar de forma empírica y práctica cuándo establecer y obviamente pues con un sustento de registro histórico meteorológico. Entonces aquí es donde cobra gran importancia el conocer las condiciones climatológicas específicas del lugar. Y es por ello que debemos de tener en la medida de lo posible pues registros meteorológicos. Y bueno, una inversión adecuada pues es precisamente las estaciones meteorológicas para monitorear de forma permanente qué está pasando en el sitio respecto a temperatura y precipitación, así como transpiración. Una vez que tenemos las condiciones necesarias para el establecimiento, es decir, que ya empezó a llover, pues es momento de sacar la plántula de los contenedores, empacarla en las cajas que van a ayudar precisamente a su traslado, obviamente empacándolas de forma tal que no se maltrate la planta y que incluso el sustrato no sea dañado. Por eso es que normalmente se ponen cruzadas las plantas para precisamente evitar este daño. Y bueno, obviamente cargamos los camiones que las van a trasladar y se le hace un riego precisamente al camión para evitar que con el viento pudiese tener algún tipo de estrés hídrico al momento de trasladarla. Se hace el amarrado de las cajas y obviamente se procura enlonarlo para precisamente evitar el estrés por el viento. En algunos casos, cuando se tiene las posibilidades de utilizar vehículos cerrados, bueno, pues estos son todavía mejores para el traslado de la planta a campo e incluso si se puede tener algún tipo de vehículo con control de temperatura, es decir, vehículos termos, pues estos todavía ayudan un poco más porque nos permite precisamente darle mayor vida útil a la plántula. Una vez que llega la plántula a campo, si no se va a establecer en ese momento, hay que ponerla en un lugar sombreado o bien dejarla dentro del camión, pero que no esté expuesta al sol, ya que de lo contrario va a empezar a perder su caducidad y va a empezar a estresarse precisamente por estrés hídrico, que es básicamente lo que más daña a la plántula una vez que sale del vivero. Las cajas en este caso son repartidas normalmente por carretillas hacia campo, es decir, las montan en tractores que van, ahora sí que jalando este tipo de carretillas y la llevan hasta las áreas que ya están preparadas precisamente para su plantación. Normalmente este tipo de actividades se hacen el mismo día para evitar tanto estrés de la planta y que tengamos una planta de calidad al momento de establecer. En caso de que la plántula llegue a tener ciertas condiciones no favorables para el día de su establecimiento, es decir, que el terreno esté muy seco y no se vea pronóstico de lluvias, lo más aconsejable es regresarlas a vivero o bien colocarlas en algún lugar que tenga sombra y que precisamente la puedan regar de forma constante para evitar generar estrés hídrico. Lo más común es que normalmente se traslada la planta por la noche o en la madrugada para que llegue a campo en las primeras horas y aprovechar precisamente el fresco de la mañana para poder generar su establecimiento, ya que por lo general las lluvias empiezan por la tarde y se busca que la plántula en ese mismo día reciba agua o a lo más en los próximos 2 o 3 días. Entre más prolongado sea el periodo en recibir agua, más complicado será el establecimiento y nuestras posibilidades de éxito de supervivencia, bueno, van a ir disminuyendo conforme vaya recibiendo menos cantidad de agua la planta. Entonces, sí debemos de cuidar que cuando empiecen las lluvias es momento de establecer y no parar hasta que se vea que ya empiezan a reducirse esta temporada de lluvias. En algunos casos se contrae un poco esta temporada, por eso es que menciono que hay que estar con un monitoreo permanente de las lluvias. Otra de las preguntas que es obligada dentro del esquema de establecimiento de plantaciones forestales comerciales o de cualquier otro objetivo es ver cuántas plántulas voy a establecer por hectárea, es decir, qué densidad de plantación voy a utilizar. Esto va a depender mucho de los objetivos de plantación que nosotros tengamos. Por ejemplo, en el caso de árboles de Navidad, que son especies que no van a desarrollar tanto follaje, ni tampoco nos interesa que desarrollen en altura, pues va a ser una densidad muy cerrada, es decir, va a ser una densidad muy elevada. Vamos a establecer entre 4.500 e incluso hasta 40.000 árboles por hectárea si es que nosotros buscamos incluso árboles de pequeñas dimensiones como son los setos.
Y bueno, esto nos lleva al espacio de crecimiento que requiere la planta. Normalmente son plantas que requieren de 0,5 a 4,5 metros cuadrados. Y su distanciamiento normalmente en lo que se le llama marco o marco real, bueno, pues tiene un distanciamiento equitativo de medio metro a 1,5 metros. Todo dependerá de cuál sea el objetivo. En el caso de árboles de Navidad, en algunos lugares se acostumbra a establecer incluso 10,000 árboles por hectárea, es decir, le damos un metro cuadrado de espaciamiento o de espacio de crecimiento y un distanciamiento de uno por uno, pero la densidad a veces es tan elevada que no permite realizar operaciones subsecuentes. Lo más común es que se establezca entre 2,000 a 2,500 árboles por hectárea e incluso llegan a elevarla al doble de esta cantidad. Lo más común es 5,000. Sin embargo, si nuestro objetivo es que el árbol crezca y desarrolle en altura e incluso hacerle raleos intensos para promover un crecimiento acelerado, o nuestro objetivo es astilla, pulpa o biomasa, pues estamos hablando de densidades altas pero no tan elevadas. Normalmente hablamos de entre 1,600 a 4,500 individuos por hectárea, con espaciamientos de crecimiento de 4,5 a 6,25 metros cuadrados. Y normalmente aquí es donde vemos espaciamientos de 1,5 a 2,5, que es lo más común. Y bueno, en otros casos, cuando ya tenemos como objetivo madera, estos espaciamientos son más abiertos, son los más operativos y más comunes dentro de los esquemas de plantaciones. Normalmente lo que se busca es tener entre 816 plantas a 1,600, es decir, entre 6 y 12 metros de espacio de crecimiento y con distancias entre plantas de 2,5 a 3,5 metros cuadrados, metros lineales. Esto con el objetivo de que la planta no se estorbe al momento de su crecimiento y desarrollo y se promueva un adecuado espaciamiento para el paso de luz y que además promueva el crecimiento principalmente en altura en las primeras etapas de desarrollo. Bajando de la densidad de 816 plantas por hectárea, comenzamos nosotros a tener un fenómeno de desarrollo de copa, es decir, un desarrollo lateral, lo cual en el caso de plantaciones forestales no es muy adecuado y no es muy apreciado, incluso en algunos no deseado, debido a que se empieza a volver el árbol muy ramudo, es decir, empieza a desarrollar ramas gruesas. Pero esto es algo que se requiere o se promueve mucho en la agroforestería, que es donde a veces se abre un poco más el dosel precisamente para permitir el paso de luz a otras áreas, y es ahí donde sí es interesante utilizar densidades debajo de las 816 plantas por hectárea, porque lo que nos interesa es que otro cultivo se desarrolle en las intermediaciones de las líneas de plantación. Por tanto, lo que buscamos es que exista cierto paso de luz entre los árboles, ya sea para un cultivo, para pasto o para cualquier otro objetivo. Entonces, es ahí donde se justifica un espaciamiento mayor, ya que, bueno, no se cubre en un objetivo intensivo de desarrollo de plantación. Y obviamente, pues no se busca la competencia entre arbolado. Es por eso que el crecimiento incluso se ve un poco disminuido cuando utilizamos una densidad muy baja. En esta imagen que vemos a continuación, podemos observar un proyecto de plantaciones con una densidad de plantación de 4,500 individuos por hectárea, a un espaciamiento a tres bolillo de 1,5 metros entre cada uno de los individuos que forman esta plantación. Esto con el objetivo de facilitar las operaciones posteriores, principalmente la poda de formación, para permitir un desarrollo adecuado y permitir además la operación simultánea de este tipo de actividades aún con operadores en diferentes áreas de la plantación para que no se estorben entre ellos y permitir una adecuada práctica dentro de la plantación y obtener resultados adecuados. Esto además sin exponer a los individuos que están al lado por alguna falla dentro de la operación. Por eso es que no se puede cerrar un poco más esta plantación para permitir una adecuada operación de poda posterior.
En general se consideran tres tipos de diseño de plantación: marco real, tres bolillo y curvas de nivel. En el marco de real, normalmente son líneas de plantación alineadas tanto a lo largo como a lo ancho, es decir, forman rectángulos o cuadrados perfectos precisamente para tener una adecuada manejo de plantación. En algunos casos, cuando la densidad no es muy abierta, es decir, cuando tengo muchos individuos por hectárea, lo que se acostumbra es dejar un paso adecuado para el tractor entre las interlíneas. Esto hace que los marcos de plantación muchas veces se vean afectados. Y lo que hacemos para manejar la densidad es precisamente reducir o aumentar la distancia dentro de las líneas de plantación para llegar al objetivo de densidad de plantación. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el diseño de plantación de tres bolillo. En este caso, todos los árboles siempre van a tener la misma distancia entre todos los individuos, no importa con qué línea de plantación se encuentren. Es decir, ya sea con la de la izquierda, con la de la derecha o incluso en los laterales, van a tener precisamente la misma distancia entre árboles. Esta lo que tiene la ventaja es que nos permite controlar adecuadamente el desarrollo del árbol a lo largo eh, de su vida de desarrollo en el caso de la plantación. Y cuando hacemos nosotros aclareos, este tipo de desarrollo de plantación pues nos permite ir cortando y espaciando de una forma un poquito más armoniosa. En el caso de curvas de nivel, este se utiliza cuando tenemos terrenos accidentados, es decir, cuando tenemos ciertas formaciones montañosas en las cuales con este tipo de actividad el suelo es muy susceptible de erosión y de lavado de nutrientes y otro tipo de materiales que pueden aportar al desarrollo de la plantación. Por tanto, lo que se hace es incluso algunas actividades de preparación de terreno con terrazas. Y lo que hacemos con esto es alinear precisamente las líneas de plantación con respecto a las curvas de nivel, para precisamente contener en los camellones o en las líneas el deslave de terreno y poder aprovecharlo para el desarrollo de nuestros árboles. Esto va a depender de cuál sea el criterio de establecimiento. Al final del día, los más utilizados pues son los tres. No hay una preferencia. Sin embargo, las plantaciones, como normalmente buscan terrenos planos y poco inundables para evitar situaciones operativas posteriores, pues normalmente plantan ya sea en marco real o en tres bolillo. Va a depender mucho de cuál sea el objetivo de plantación. En esta imagen se puede apreciar precisamente una plantación establecida con marco real, donde podemos ver a todos los árboles precisamente alineados a lo largo de la línea y equidistantes precisamente unos de otros entre líneas. En estas imágenes podemos ver nosotros el arreglo de tres bolillo en el lado izquierdo, ahí precisamente con estos arbolitos, donde se ve precisamente que todos tienen exactamente la misma distancia unos de otros. Es muy fácil distinguirla en campo porque se notan pequeños hexágonos precisamente por el diseño de la plantación. Y del lado derecho vemos las plantaciones alineadas a curvas de nivel y se ve cómo van formando incluso las líneas de curva de nivel dentro de la plantación y se puede ver un arreglo espacial muy vistoso y característico de este tipo de plantación. Y lo que se busca ahí, bueno, es precisamente el espaciamiento entre líneas a lo largo de la curva de nivel, no importando tanto el arreglo entre la línea una contra otra. Ahí lo que buscamos es precisamente nada más el espacio entre líneas. El caso de tres bolillo es muy común utilizarlo en el caso de plantaciones con objetivos maderables precisamente para poder facilitar la selección de aclareos y en algunos casos cuando la planta va a desarrollar por mucho tiempo, la vamos a aprovechar intensivamente y no vamos a generar algún aclareo. Caso concreto, por ejemplo, en el caso de árboles de Navidad o en el caso de aprovechamientos de resina, ya sea hule o sea frutos, como en el caso de la palma aceitera. Bueno, se busca este tipo de desarrollo para permitir tener una equidistancia entre todas las plantas y que nos permite eficientar operaciones futuras. Es ahí donde se busca mucho este tipo de arreglo de plantación. En algunos otros casos, también en el caso de maderables, se prefiere mucho el marco real debido a que es muy fácil de establecer y no requiere tanto tiempo al momento del trazo.
Una de las densidades más comunes de establecimiento de plantas dentro de los proyectos de plantaciones es el uso de la densidad de 1111 plantas por hectárea, que es el arreglo de 3 por 3 metros entre líneas y dentro de las líneas. Y este se puede hacer tanto en marco real como a 3 bolillo, aun cuando se afecte un poco la densidad de establecimiento en este caso. Lo que se busca con esto es precisamente darle las condiciones adecuadas a los árboles cuando no tenemos los estudios previos adecuados en cuanto a densidad de plantación se refiere. En algunos otros casos, cuando tenemos industrializada la plantación, es decir, cuando utilizamos maquinaria para poder realizar las operaciones de mantenimiento posteriores dentro de la plantación, y requerimos forzosamente el paso del tractor para hacer, por ejemplo, fertilizaciones o manejo de malezas o incluso fumigaciones, pues requerimos darle el espacio en la entrelínea al tractor para que pueda operar de forma adecuada sin lastimar el follaje de la plantación. Y esto lo vamos a hacer dejando una distancia en las entrelíneas de entre 3 metros y medio a 4 metros y medio, siendo el más común 3 y medio o 4 metros, precisamente para no afectar el desarrollo de la plantación. Obviamente esto nos va a afectar en cierta medida y la densidad la vamos a manejar dentro de las líneas con el espaciamiento adecuado para poder obtener la densidad adecuada. Lo más común, repito, pues es el uso de 4 metros en las entrelíneas. En el caso específico de árboles de Navidad, ahí lo más común es el uso de arreglos a 3 bolillo o a curva de nivel, normalmente con espaciamientos de 1.5 entre cada árbol, precisamente para dar un manejo adecuado, ya que en este tipo de plantaciones lo que más se hace es la poda de formación y bueno, se requiere que cuando se esté haciendo este tipo de actividades poder pasar entre un árbol y otro sin afectarlo con la cuchilla al momento de realizar las podas. Para poder definir cuál es la distancia o el espaciamiento que vamos a tener dentro de la plantación para poder nosotros realizar el trazo, es necesario tener ciertas consideraciones en cada una de las tres técnicas de establecimiento, es decir, en el marco real, en el tres bolillo, en la curva de nivel. En el caso del marco real y la curva de nivel comparten cierta técnica de establecimiento. Por ejemplo, para poder nosotros estimar a qué distancia vamos a establecer una plantación de 1111 individuos por hectárea bajo el espaciamiento de marco real con misma distancia dentro de las líneas, lo que tenemos que hacer es dividir 100 entre la raíz cuadrada de la densidad que nosotros tenemos objetivo. En este caso específico para 1111 individuos, yo tengo que dividir 100 entre la raíz cuadrada de 1111. Y es de ahí que nos da la distancia de 3 metros entre líneas y dentro de las líneas. Cuando nosotros tenemos una consideración diferente, por ejemplo lo que comentábamos, de que en algunas situaciones donde se tiene cierta mecanización de los procesos de mantenimiento de plantaciones, donde tenemos que dejarle un espacio al tractor en las entrelíneas para poder pasar a hacer las operaciones adecuadas de mantenimiento, pues entonces tenemos que modificar un poco el espaciamiento que nosotros tenemos. Es por ello que nosotros tenemos que obtener precisamente la densidad adecuada. Para ello, lo que vamos a modificar para tener la densidad objetivo es el espaciamiento dentro de las líneas. En este caso, para poder determinar cuál va a ser el espaciamiento dentro de las líneas, lo que debemos hacer es dividir 10.000, que son los metros cuadrados de la hectárea, entre la multiplicación de la distancia que vamos a tener entre líneas por la densidad. Es decir, para el ejemplo concreto que estamos manejando de 1111 individuos por hectárea, yo debo dividir 10.000 entre la multiplicación de 1111 por 3.5 metros, que es lo que tenemos nosotros definido para el paso del tractor. Y por tanto me da un distanciamiento de 2.57 metros entre árboles dentro de la línea de plantación. Es decir, mi arreglo de plantación de marco real dentro de esta plantación objetivo, pues va a ser de 2.57 por 3.5 metros, que es las distancias que vamos a tener para poder establecer esta plantación. En el caso del arreglo de curvas de nivel,
Pues comparte precisamente la misma técnica de estimación de distanciamiento que el marco real que acabamos de ver. En este caso tenemos de tomar en cuenta precisamente los 10.000 metros cuadrados entre la distancia que vamos a tener entre líneas por la densidad. En este caso comparten exactamente la misma fórmula y lo que determina precisamente este tipo de arreglo es qué separamiento o qué separación voy a utilizar entre líneas a lo largo de las curvas de nivel y por tanto en este caso concreto que estamos manejando la densidad de 1111 individuos por hectárea, pues nos queda exactamente igual, 3.5 por 2.57 porque utilizamos, les repito, la misma fórmula. En el caso del arreglo de tres bolillo, si bien los árboles van a estar equidistantes un árbol entre otro, nosotros al final del día vamos a tener líneas de plantación y por tanto nosotros debemos de estimar cuál va a ser la distancia entre la línea y la entrelínea para de esta forma nosotros poder realizar el trazo. En este caso, para obtener precisamente estos dos datos, nosotros obtenemos a qué distancia entre las líneas nosotros vamos a plantar, dependiendo cuál es nuestra densidad objetivo. Y para eso dividimos 107 entre la raíz de la densidad, que en el caso concreto precisamente de las 1111 plantas por hectárea, yo divido 107 entre la raíz de la densidad y eso me da que para el caso concreto de las plantaciones forestales a esta densidad deben de tener un arreglo de 3.21 metros entre individuos. Si se fijan, es un poquito más despacio que el espaciamiento de marco real cuando maneja esta misma densidad, debido a que aquí sí vamos a tener nosotros un espaciamiento equidistante, mientras que en el otro, si nosotros vemos entre un árbol y otro, entre las líneas, que son ahora sí que los subsecuentes en diagonal, pues vamos a tener un espaciamiento un poco mayor. En este caso no pasa eso. Y por eso, para definir en el caso de las líneas en diagonal, que vendría siendo su entrelínea, el espaciamiento que estas van a tener precisamente es de 0.87 por la línea, es decir, la distancia que nosotros definimos que va a tener entre el espaciamiento entre una línea y otra porque precisamente estamos formando triángulos, entonces la altura del triángulo tiene cierta variación. Entonces, para nosotros estimar la distancia de las entrelíneas, yo multiplico 0.87 por 3.21, que fue lo que me dio que tienen que dar esa distancia entre árboles para conservar esa densidad. Entonces, yo voy a tener una plantación de 3.21 por 2.79 si le expresara a forma de marco real. Y en este caso, los árboles van a ir intercalados uno de otro para precisamente guardar este diseño de tres bolillo. Una vez que se ha definido la densidad de plantación, es momento de realizar el trazo en campo. Esto se puede hacer antes de realizar la plantación, finalizando la preparación o bien al momento de establecerse. Lo más común es al momento de establecerse. Y para ello se llevan cuerdas precisamente ya con ciertas marcaciones dependiendo cuál va a ser las distancias que vamos a tener dentro de individuos y se va haciendo precisamente el trazo en campo. Normalmente hay dos formas de hacerlo. Primero se delimitan las líneas y posteriormente se tiende una cuerda para que toda la plantación quede alineada. Es decir, todos van plantando en el mismo lugar cuando se llevan brigadas de diferentes líneas, para que todo el mundo vaya plantando una planta a lo largo de cada línea y todas queden precisamente distribuidas de forma adecuada y alineadas. En algunos otros casos, cada plantador se lleva su línea y en algunos casos, cuando utilizan precisamente el bastón o la coa de plantación, este ya lleva la medida que debe de tener entre una planta y otra y lo único que hacen es medir con el bastón para ir estableciendo a la densidad adecuada. La técnica en realidad no varía entre una y otra, dependiendo cuál sea lo más fácil en el momento de establecer y bueno, en algunos casos, cuando se habla de la plantación de tres bolillo con este tipo de arreglo, o en el caso de la plantación con curvas de nivel, es común utilizar teodolitos precisamente para realizar el trazo de este tipo de plantaciones y que queden plantadas de forma adecuada. Y normalmente se van dejando ciertas estacas en campo para realizar precisamente el trazo adecuado. Pero les repito, esto depende de cuál sea la técnica operativa y que les resulte más práctica para no perder tanto tiempo al momento de establecimiento. El establecimiento de la plantación va a depender
de cuál sea la tecnología disponible para realizarlo y del tamaño de la plántula. Normalmente, si es plántula que fue producida en tubete, se puede utilizar la coa de plantación o bastón de plantación para poder realizar su establecimiento. En el caso del uso del palo o coa, tiene la ventaja de que muchas veces lo cortan a la medida adecuada para poder generar el distanciamiento de acuerdo con la densidad preestablecida. En el caso del uso de la pala es cuando normalmente la plántula fue desarrollada en vivero bajo bolsa, y lo que se busca precisamente con este tipo de establecimiento es poder cavar la cantidad suficiente de tierra para poder poner el volumen de tierra que trae precisamente o de sustrato que trae la plántula y que quede bien establecida dentro de campo, normalmente con unos 5 a 7 centímetros de tierra encima para permitir precisamente su adecuado establecimiento. En el caso de la de tubete, pues se busca a lo máximo una pulgada de cobertura y que quede bien tapada sin aire. Como podemos ver del lado izquierdo ahí tenemos ahora sí que el bastón o coa de plantación, que no es más que un palo. Cuando el terreno está bien preparado no cuesta trabajo precisamente perforar y establecer, y lo que se busca es que tenga el grosor un poco mayor al, al que tiene el sustrato o el tubete. En el caso de la pala, bueno, pues ya como lo comenté, es cuando tenemos precisamente individuos que así requieren excavar para poderse establecer, que es lo que vemos precisamente en el establecimiento de palma africana. Es muy común el uso de la pala tanto en palma como en el caso de hule, que son especies que, bueno, permanecen mucho tiempo en vivero y desarrollan suficiente biomasa y obviamente requieren una cantidad de sustrato mayor para poder ser llevadas a campo y mantenerlas en vivero tanto tiempo. Y en el lado derecho, donde vemos el bastón de plantación o el tubo de plantación, pues vemos precisamente que lo que nos ayuda es a perforar. Incluso en algunos casos, si se requiere depositar algo como hidrogel o alguna otra situación, se puede poner precisamente en el bastón o en el tubo y después se pone la planta en la parte de arriba. Esto con el objetivo de que el operador no se esté agachando tantas veces y nos rinda más al momento de establecer mayor cantidad de plantas por hectárea. Es una tecnología poco utilizada, pero es muy eficiente. Trae un gatillo precisamente para abrir el tubo al momento que se mete con una punta que va cerrado precisamente el tubo, abre y permite dejar la planta y al final nada más se pisa precisamente para darle su adecuado fijación dentro del terreno. Es una herramienta exclusivamente forestal, muy útil, pero bueno. Y al final del día, la plántula tiene que ser acercada a las líneas de plantación para que no estén recorriendo grandes distancias al momento de establecer, ya que al cabo de unas 50 o 60 plantas, pues ya recorrieron alrededor de 120 metros y está regresando a surtir planta, pues es algo complicado. Entonces, normalmente se aconseja que se surta la cantidad adecuada de planta o se deposite en ciertos lugares de forma estratégica para evitar que los operadores vayan y vengan a lo largo del terreno y con esto pierdan tanto tiempo al momento de establecer la plántula en campo. En algunos casos, cuando se dispone de inversiones suficientes, se puede mecanizar el proceso de establecimiento o semimecanizar. En el lado izquierdo vemos precisamente una plantadora que va generando tanto el movimiento de la capa superficial del terreno, así como los huecos de plantación, y lleva un operador en la parte de atrás que va surtiendo la planta y lleva las charolas precisamente donde lleva la plántula, o incluso puede ser las cajas de contenedor de la plántula. La ventaja, bueno, pues es que es más ergonómico, el trabajador va sentado y bueno, va avanzando con la fuerza precisamente del tractor, pero bueno, esto ya requiere mayores inversiones. Y en algunos casos extremos, donde ya tienen mayor capacidad de inversión, bueno, pues se utiliza la plantadora mecanizada, totalmente mecanizada, y bueno, esta ya se encarga de hacer toda la operación, incluso lleva ahí su charola, que lo único que hay que hacer es surtir la plántula cada que se va agotando. Pero bueno, normalmente tiene capacidad de entre 100 y 200 plantas, entonces sí nos rinde entre 1 y 2 horas de plantación al momento que establece precisamente esta cantidad de plántulas. Y bueno, la ventaja es que se hace con un solo operador. En algunas ocasiones, cuando el establecimiento de la plántula tiene que ser a lo largo de todo el año, para garantizar el éxito precisamente del establecimiento, se tiene que hacer uso de riegos de auxilio o riegos por cintilla, que son por goteo.
principalmente, o surtir un poco de hidrogel ya, ahora sí que humectado, para garantizar que va a tener la planta la humedad adecuada. Esto cuando se anticipa un poco a la temporada de lluvias o bien cuando se está plantando en el canicular o cuando no se tiene certeza de las lluvias próximas. Y los objetivos de plantación pues son elevados. Normalmente cuando se están plantando por encima de 1000 hectáreas, pues se hace uso de alguna de estas técnicas precisamente para garantizar la supervivencia de la planta en campo y que tenga la humedad suficiente para iniciar su desarrollo radicular y anclaje dentro del terreno. Esto normalmente se hace durante los primeros meses de plantación. En el caso del hidrogel hay que tener mucho cuidado al momento que se escoge este tipo de auxilio, porque hay hidrogeles que tienen cierta capacidad de hidratación mayor que incluso termina absorbiendo la humedad de la raíz de la planta. Entonces sí hay que hacer algunas pruebas al momento de seleccionar los hidrogeles para evitar malos resultados y obtener obviamente lo que nosotros buscamos, que es una humectación de la parte radicular y que siga promoviendo su desarrollo. Y en el caso del riego por goteo, bueno, pues calibrarlo y pues, se implica la inversión adicional por bombeo o bueno, pues tener los pozos adecuados para poder mantener la plantación en óptimas condiciones. Incluso ahí vemos en el caso del lado derecho un arreglo especial de plantación precisamente para captar el agua de lluvia, que normalmente esto se hace cuando tenemos plantaciones situadas en lugares de baja precipitación, y lo que buscamos es un arreglo que permita precisamente un acanalado hacia la planta para poder acumular agua dentro de la línea de plantación. Este es un arreglo especial cuando tenemos precisamente baja precipitación en el lugar. En algunas ocasiones, cuando hay mucha susceptibilidad de incidencia de malezas o no se tiene un control adecuado, se opta por realizar una práctica que se llama fertilización de fondo. Es decir, al momento que establecemos la planta y se hace el hueco, se coloca un poco de fertilizante en la base antes de colocar encima la plántula y tapar el hueco. Esto con el objetivo de que quede concentrada la cantidad de fertilizante que requiere la planta para sus primeras etapas y que no sea competido por plántulas o plantas no deseadas que están en los alrededores y aumentar en cierta medida la eficiencia nutrimental del fertilizante. En algunos otros casos incluso se llega a utilizar insecticidas cuando ya se tiene cierta incidencia por el caso de termita, por ejemplo, que es uno de los más comunes, entonces se le pone un poco de granulado de imidacloprid para poder combatir este insecto al momento que trata de entrar por la base del árbol. Es otra práctica común cuando se tiene una alta incidencia de termita en la región o se tiene probabilidades de incidencia de termita que terminan ahuecando el árbol y bueno, termina echándonos a perder la plantación. En el caso concreto de estas imágenes, nosotros estamos viendo una fertilización de fondo con un producto que se llama Merit, que es una pastilla que trae tanto insecticida como fertilizante, entonces, y además es de lenta liberación. Entonces, ese tipo de productos nos ayudan a promover un poco más el desarrollo de la plantación al momento que lo establecemos. Es decir, buscamos darle ventaja a nuestro arbolito para que establezca mejor. Este producto en concreto incluso le brinda en ciertas situaciones un poco de resistencia a lo que es el estrés hídrico, es decir, nos ayuda a aguantar más días sin lluvia al momento de establecer la plantación, le brinda un tipo de protección a la plántula y bueno, pues nos aumenta las posibilidades precisamente de sobrevivencia de la plantación. Hay muchos productos en el mercado, la verdad siempre hay que estar abiertos a buscar alternativas, esta es una, pero hay muchísimas que hay que conocerlas, ensayarlas y si se adaptan tanto en costo como en practicidad, bueno, pues adoptarlas. Les repito, el objetivo es aumentar las posibilidades de éxito de nuestra plantación, enfocado principalmente a supervivencia y crecimiento. En algunos casos, la plantación no va a salir como nosotros deseamos y vamos a tener una mortalidad más allá de los índices permitidos. Y es ahí cuando nosotros vamos a requerir utilizar plántula adicional precisamente para realizar una actividad que se llama replante, es decir, sustituir los individuos que no lograron sobrevivir a la primera etapa de plantación. Esto con el objetivo de mantener la densidad adecuada y promover el desarrollo adecuado de la plantación,
ya que si tenemos muchos huecos dentro de la plantación, vamos a tener un crecimiento heterogéneo. Por tanto, sí debemos de cuidar que la plantación quede establecida con un 95 a 98% como mínimo de la densidad que nosotros buscamos. Esto con el fin de que desarrolle rápidamente en altura, precisamente por la competencia por luz que genera la especie y que además vaya generando rápidamente la poda natural si es que la especie tiene esta capacidad genética de realizarla. Entonces, sí es vital mantener la densidad adecuada y para ello es que necesitamos garantizarla en por lo menos los primeros 3 o 4 meses de la plantación. Es decir, vamos a estar evaluando en los próximos días que establecimos para ver el reemplazo precisamente de materiales que no tuvieron éxito y con esto elevar precisamente la tasa de establecimiento de plantación. Les repito que es entre 95 y 98% para garantizar que se den las dinámicas que nosotros estamos promoviendo de prácticas culturales dentro de la plantación. Para verificar que estamos haciendo bien las cosas, es común realizar un muestreo de supervivencia, el cual se realiza normalmente caminando sobre algunas líneas que se seleccionan de forma aleatoria dentro de la plantación y contando cuántas plántulas hacen falta en cierta distancia. Normalmente se toma de referencia las plantas y se miden entre 10, 15 o 20 plantas y se busca ver cuántas son las que hacen falta. Y bueno, se va buscando tener un muestreo homogéneo a lo largo de toda la plantación para revisar que estamos teniendo la densidad adecuada dentro de ella. Normalmente se camina a lo largo de la plantación, se cuenta las 20 plantas que son y si falta alguna, bueno, se anota cuántas hicieron falta y con eso se estima precisamente el promedio de sobrevivencia de la plantación. Lo común es normalmente realizar, por ejemplo, en el caso de un terreno de 20 hectáreas, pues se realizan en promedio entre 20 o 40 líneas de muestreo precisamente para verificar que en toda la plantación se tiene un adecuado establecimiento. En el caso de rodales, bueno, pues se busca que el muestreo sea representativo con técnicas estadísticas. Una práctica muy común para ir definiendo el paquete tecnológico o bien nuestro conjunto de variables de manejo dentro de plantaciones es poder conocer cuál es la densidad adecuada. Para ello se van a establecer ciertas parcelas a lo largo de la plantación, considerando diferentes condiciones tanto de suelo como de clima, para definir cuál es la densidad óptima. Y para ello se montan ciertas parcelas, normalmente como se menciona aquí en el dibujo, se busca que sean alrededor de 40 individuos que vamos a observar, obviamente con un marco de protección precisamente para evaluar la densidad de forma adecuada. Este marco lo que nos permite es medir precisamente la dinámica concreta dentro de la plantación, ya que el marco que nosotros tenemos en el lado derecho, izquierdo, arriba y abajo, pues no va a tener la distancia adecuada de densidad que nosotros estamos manejando. Por tanto, este marco de contención nos va a permitir a nosotros evaluar de forma adecuada qué tanta interacción tiene la densidad dentro de los individuos, sin alterar precisamente lo que nosotros estamos observando. Normalmente este tipo de ensayos se hacen con repeticiones, lo más común son 4, y se reparten de forma aleatoria para poder ver los tratamientos de diferentes densidades. Normalmente también se establecen 4 para ir afinando cuál va a ser la densidad óptima para la especie que nosotros estamos plantando. Si bien existen muchos reportes, nunca se puede dejar a un lado la experimentación para poder ver cuál es en realidad la condición adecuada para nuestra plantación de acuerdo con nuestras prácticas que estamos llevando. En el lado izquierdo nosotros vemos una parcela demostrativa, pero este es en el caso de bosque natural. Aquí no vamos a realizar este tipo de muestreo ya que nosotros gobernamos todas las variables. Si bien en la mayoría de los ensayos, incluso existen normas para el establecimiento de ensayos, como son las normas europeas, donde nos piden precisamente las parcelas cuadradas o rectangulares con su marco de contención, existen algunas otras técnicas desarrolladas para poder hacer la evaluación de la densidad de forma práctica. Una de ellas es el abanico o rueda de Nelder, en el cual se establecen ciertos radios que van a gobernar la densidad de la plantación para nosotros poder evaluar. Y en algunos casos incluso se van estableciendo algunas pruebas y se aprovecha
la rueda de Nelder para incluso poner hasta 4 tipos de tratamiento diferente en cada uno de los cuadrantes, para evaluar tanto densidad como algún otro tratamiento, como puede ser, por ejemplo, fertilización o poda o aclareo. Entonces, en este caso, los Nelder nos ayudan mucho a ver varias condiciones en una densidad muy compacta. Recuerden que en las plantaciones siempre tenemos que experimentar para ir conociendo cuál es el comportamiento de la planta a lo largo del proceso de desarrollo e ir afinando nuestra asertividad al momento de aplicar tratamientos. En el caso del ensayo de la rueda Nelder, lo que nosotros vamos a evaluar es precisamente la distancia entre árboles a lo largo de los perímetros de plantación. Cada perímetro de plantación o cada círculo de plantación va a tener la densidad objetivo que nosotros vamos a querer evaluar. Esto porque va a tener la separación hacia los lados con la densidad que nosotros buscamos. Por ejemplo, si nosotros buscamos una densidad de 1111 árboles por hectárea, es decir, la clásica, pues yo voy a buscar que la distancia entre radios sea de 3 metros, es decir, la distancia entre individuos sea de 3 metros a lo largo de esta circunferencia. Si yo, por en cambio, quiero evaluar qué pasa con la densidad de 2500 árboles por hectárea, pues obviamente yo busco precisamente el espaciamiento, que en este caso es de 2 metros, y lo que voy a evaluar es precisamente el radio donde tenemos nosotros, o más bien donde tenemos nosotros el círculo que tiene espaciamiento entre individuos, entre radios de 2 metros, para nosotros ver qué es lo que va a acontecer. Si se fijan aquí nosotros estamos viendo un cuadrante donde tenemos dos experimentos de densidad de plantaciones e intercalado de especies. Los verdes son una especie y los rojos son otra especie. Entonces, este tipo de ruedas de Nelder nos permite realizar varios experimentos dentro de un mismo diseño experimental. Y bueno, al final pues nada más se van analizando con respecto precisamente a las circunferencias que vamos teniendo de cada uno de ellos. En esta imagen del lado izquierdo se puede observar dos ruedas de Nelder establecidas precisamente para el monitoreo de densidades. Y bueno, vemos que los árboles van creciendo con cierta altura conforme nos vamos alejando del centro de los círculos. Entonces, con esto nosotros podemos evaluar cómo se va comportando la altura. Y llega un punto en el que la altura comienza a no crecer tanto, precisamente por la dinámica de cercanía. Este experimento es muy bueno precisamente porque obtenemos muchas variables rápidamente. La distancia que van a tener para manejar la densidad va a variar mucho dependiendo cuántos radios se establezcan, es decir, cuántas líneas de plantación a lo largo de la rueda se van a establecer para nosotros definir qué tipo de densidad tenemos conforme nos vamos alejando más del centro. Es decir, dependiendo de la distancia radial que tengamos, va a ser la densidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este caso que tenemos este Nelder en concreto, pues vemos que nosotros tenemos densidades que van desde los 3000 árboles hasta los 1000 árboles y nos dice en qué radio, a qué distancia de radio nosotros tenemos precisamente esa densidad. Es decir, a los 13.27 metros yo tengo la densidad de 3000 árboles y hasta los 23 metros, a los 22.98 metros, yo tengo una densidad de solamente 1000 árboles por hectárea. Entonces ahí es donde nos va permitiendo ver qué densidad tenemos a lo largo del radio. Obviamente nosotros tenemos que seguir la metodología de establecimiento de Nelder, que les repito, tiene que ver con cuántos radios vamos a establecer y qué densidades objetivo buscamos para poder establecerlo de forma adecuada. Sin embargo, y cabe rescatar que esta técnica requiere mucho espacio para poder desarrollarse de forma adecuada y su trazo no es tan simple como parece. Entonces, si se quiere utilizar, obtenemos muchos resultados rápidamente, pero sí hay que cuidar mucho el establecimiento de este tipo de ensayos y bueno, pues sí nos vamos a ver beneficiados con toda la información que se va a obtener. Caso concreto de los estudios de densidad o de las pruebas de densidad, lo que nosotros vamos a buscar como primera medida de respuesta a este tipo de densidades, pues es la sobrevivencia. Y en segunda medida va a ser la altura y el diámetro. En ese orden de importancia son nuestras variables de respuesta que nosotros buscamos de este tipo de ensayos. Obviamente van a requerir un análisis estadístico para poder ver si hay diferencias o no.
Y una vez que tenemos los resultados, pues tendremos que hacer los ajustes pertinentes a la operación al momento de establecer. Es decir, una vez que tenemos la densidad adecuada, pues eso nos va a dar precisamente las distancias de establecimiento, el trazo y bueno, todo lo demás que nosotros tengamos que ajustar dentro de la plantación. Pero normalmente lo que nos ayuda este tipo de ensayos es a definir precisamente las distancias de plantación para aumentar las posibilidades de sobrevivencia y el desarrollo tanto en altura como en diámetro de la especie, porque al final del día no solo buscamos que sobrevivan más, sino que crezcan más rápido. Y para ello la densidad es una variable que nosotros podemos monitorear. La ventaja de utilizar también los ensayos de densidad es que nos ayudan posteriormente a definir cuáles van a ser los índices o las intensidades de intervención de aclareos. Por tanto, sí son prioritarias para su definición dentro del proyecto de plantación. Y nunca está por demás pilotearlas a una escala mayor. Es decir, una vez que vamos definiendo qué densidades son, pues hay que pilotearlas a nivel de rodales para ver si se comportan como se han medido dentro de los ensayos. Entonces recuerden, la experimentación dentro de parcelas experimentales se tiene que validar posteriormente con pruebas operacionales ya a magnitud operativa. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad. Y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.